El Corpus de este año 2020 es un Corpus muy especial. El Santísimo no podrá salir por nuestras calles para bendecir a los enfermos, para bendecir a los ancianos que viven recluidos en su hogar, porque el coronavirus ha hecho estragos entre nosotros y este año tiene que tener unos matices especiales y diferentes. Pero yo creo que esta circunstancia de no poder ser un corpus en el exterior tiene que repercutir en que sea un corpus mucho más interior, que nos demos cuenta de que Cristo resucitado vive entre nosotros, que Él se nos ha dado como pan de vida para nuestro caminar, no nos deja solos en la vida. También en estas circunstancias dolorosas, en Él encontramos consuelo, en Él encontramos capacidad de ir resolviendo las dificultades que nos vienen encima. También, no solo las sanitarias, también las económicas, la gente que no tiene trabajo, que por las circunstancias que sean, están cayendo en la marginación y en la exclusión social. Él nos da fuerzas para seguir en el camino y nos recuerda que no solo vive en la Eucaristía, sino que también vive en las personas de los necesitados. Tenemos que agradecer a Cáritas su labor durante todos los días del año. También en esta época de pandemia, ella no ha cerrado nunca sus puertas, está al lado de la gente más pobre, de la gente más humilde, y este año también nos quiere recordar la brecha digital, es decir, que las familias humildes o no tienen los medios electrónicos para poder seguir los niños la enseñanza por los medios telemáticos y a veces tampoco en su hogar tienen pues el espacio suficiente. También hay más problemas en la convivencia entre padres e hijos. Todo esto hace que los muchachos, los niños que tienen que seguir las clases a distancia estén en peores condiciones que otros, y eso también lo tenemos que recordar. Pues que en este corpus del año 2020, que va a quedar en nuestro recuerdo como algo absolutamente desconocido por nosotros, que nos deje esa huella de descubrir más interiormente a Cristo vivo y resucitado, que se nos hace pan de vida para que tengamos fortaleza para recorrer los caminos de la vida cuando son tortuosos y difíciles como en este momento. El pasado domingo 14 de junio celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, alimentos sagrados para el remedio de la inmortalidad y la prenda de la resurrección. Una Eucaristía presidida por Monseñor Manuel Sánchez Monje, con el Cabildo Catedralicio, autoridades municipales, militares, cofrades y de instituciones como Cáritas y la Adoración Nocturna. Una solemnidad sin la exterioridad de otros años, pero con profundidad e interioridad. Un día en el que la Iglesia revive el misterio de Jueves Santo, pero a la luz de la resurrección. Moisés habló al pueblo diciendo: recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto. Hoy la Iglesia hace memoria agradecida por el don de la Eucaristía y se postra delante de la presencia real de la Eucaristía y la adora con fe. Dios alimentó con el maná al pueblo hebreo,
mientras peregrinaba por el desierto. El maná, el pan bajado del cielo. Quien come de este pan vive para siempre. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Una Eucaristía para la fatiga, el cansancio, una necesidad de la que hemos estado privados en la cuarentena. Y no es una presencia estática, sino una presencia dinámica, porque Él poco a poco nos va haciendo cada vez más uno con Él. La comunión con el Señor es siempre también comunión con los hermanos. ¿No es esto lo que nos ha dicho el apóstol San Pablo? El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. No podemos, por tanto, comulgar con el Señor si no comulgamos con nuestros hermanos. Por eso, el Corpus Christi es la fiesta también de la caridad. No se puede reconocer a Cristo presente en la Eucaristía y no reconocerle luego en el rostro desfigurado de nuestros hermanos más pobres. En la Eucaristía el Señor nos invita a compartir su mesa y salir en misión. Desde la comunión con quienes sufren a causa de la enfermedad o de la muerte de sus seres queridos, y desde la cercanía a tantas personas que carecen de lo necesario para vivir dignamente, el Señor nos invita a dejarnos alcanzar por Él, a compartir su mesa, a ser sus discípulos y, llegado el momento, nos anima a salir en misión. No podemos quedarnos bloqueados por el dolor. El Señor nos llama constantemente a ser discípulos misioneros. Un día para pedir y dar gracias por los agentes de pastoral, voluntarios, donantes y trabajadores de Cáritas y de tantas instituciones que están al lado de los necesitados. La procesión. Como celebración especial de esta solemnidad, la piedad de la Iglesia nos ha transmitido la procesión, en la que el pueblo cristiano de la diócesis de Santander recorrió solemnemente, en esta ocasión, el claustro de la catedral con la Eucaristía, con cantos y plegarias, dando así testimonio público de fe y de piedad hacia el Santísimo Sacramento. Cantabria sería la comunidad autónoma más desigual de todo el país. El sistema que actualmente está funcionando no da respuesta a toda la realidad de exclusión y de vulnerabilidad que tenemos en Cantabria. Echemos una mano y colaboremos para resolver situaciones que son a veces muy sangrantes. Tenemos muy claro que somos muchas veces la última barrera. Cáritas Diocesana de Santander presentó el pasado 11 de junio en rueda de prensa el informe de actividad a causa del impacto por el COVID-19, un acto al que acudieron el secretario general de Cáritas Santander, Francisco Sierra, la directora Sonsoles López, el delegado episcopal de Cáritas, José Olano, y Monseñor Manuel Sánchez, presidente de Cáritas Santander.
El informe se presenta en la Semana de la Caridad y pone de relieve que Cáritas se ha enfrentado a un reto sin precedentes para dar asistencia en pleno estado de alarma al creciente número de personas necesitadas ante la crisis económica y social derivada del COVID-19. De esta forma, Cáritas ha podido llegar donde otras administraciones no lo hacen. Cáritas e instituciones como Cáritas han estado dando respuesta a una realidad, a la necesidad de cobertura de derechos que tiene que ser garantizado por la propia administración pública y que pone de manifiesto no que un partido político concreto o una ideología política concreta haya hecho bien, mal o regular las cosas, sino que un sistema, el sistema que actualmente está funcionando, no da respuesta a toda la realidad de exclusión y de vulnerabilidad que tenemos en Cantabria. Nuestra región ya vivía en una delicada situación de la que ya advirtió Cáritas en el informe FOESA de 2019. Una parte de la población, en torno al 11% de la población, serían como unas 68.000 personas en la comunidad autónoma que están en ese espacio de la exclusión. Y específicamente una característica fundamental de lo que está sucediendo en Cantabria. Cantabria, a pesar de tener unos niveles de desigualdad de renta muy inferiores al conjunto de la media nacional, sin embargo, cuando en esa desigualdad contemplamos cómo es la precariedad en el empleo, cómo es el acceso a la vivienda, qué familia rodea para poder ayudarte, qué elementos de salud están provocando que el envejecimiento esté de una manera tratada de una manera más grave o menos grave, afrontado de una manera más grave o menos grave, cómo son los niveles educativos de la gente que está en ese espacio de la exclusión. Si juntamos todos esos elementos, descubrimos que en la exclusión social más extrema en Cantabria, Cantabria sería la comunidad autónoma más desigual de todo el país. Es decir, eso significa tres cosas. Por un lado, que esas personas que están en la exclusión más extrema, que podrían ser aproximadamente unas 9.000 en la comunidad autónoma de Cantabria, están tremendamente lejos del resto de la sociedad. La segunda cosa que significa es que acumulan tal cantidad de problemas que o trabajamos integralmente, en planes integrales, para intentar sacar a estas personas de esa situación, o va a ser muy difícil que con políticas sectoriales consigamos sacarles del espacio, de ese pozo de la exclusión más extrema. Y por último, también lo que significa esa enorme desigualdad es que muchas veces convierte a este grupo en un grupo invisible para el conjunto de la sociedad y en el que apenas nos fijamos y que pensamos que no existe. En 2020, en tan solo 2 meses, entre el 16 de marzo y el 16 de mayo, la organización ha atendido a más de 9.300 personas en la región, lo que equivale a 3.125 familias, con una inversión de más de 185.000 euros para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, alquiler, suministros o farmacia. Es el Ayuntamiento de Santander donde, pues por número de habitantes también es lógico, quien tiene más situaciones o mayor porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión y donde se han destinado más de 120.000 euros, que corresponde a 2/3 partes del total de la inversión realizada. Estas intervenciones suponen un aumento del 48% respecto al mismo periodo de 2019, con casi el doble de inversión económica, un 92% más. Ha sido especialmente notable la demanda de ayuda para conseguir alimentos, que ha supuesto 2 de cada 3 intervenciones de necesidades básicas. Ha sido una época complicada, difícil, pero una época a la que nos hemos visto obligados a responder y a adaptarnos, gracias a socios y donantes, gracias al personal técnico y voluntario que también ha tenido esa capacidad de adaptación, y gracias a ellos hemos podido dar más de 5.700 intervenciones, especialmente, como podéis entender, en alimentación, dada la situación que ha supuesto 2 de cada 3 intervenciones realizadas. A la bolsa de personas con una situación de pobreza cronificada se suman 3 perfiles de solicitante de ayuda. La pandemia sigue afectando lógicamente a las capas de exclusión cronificadas, personas a las que seguimos atendiendo y que jamás dejaremos atrás, por más que resulten invisibles para el resto. Luego también nos ha devuelto a viejos conocidos, personas y familias que habían superado la anterior crisis
pero con muchísimo esfuerzo. Formaron su pequeño proyecto de vida, pero que esta nueva crisis les ha hecho tener que volver a Cáritas. Además, la pandemia ha caído sobre miles de personas trabajadoras que mayoritariamente proceden del sector hostelero y del doméstico. Personas, muchas nuevas en Cáritas. Muchas suman su angustia, la vergüenza de tener que pedir ayuda porque se han quedado sin trabajo. Miles de personas que vivían al día sin capacidad de ahorro, porque tenían un trabajo precario. Por último, hemos constatado también un notable aumento de personas en situación irregular en nuestro país, que también ha visto agravada su situación y, sobre todo, rotas sus esperanzas. En medio de la crisis, Cáritas ha potenciado respecto al año anterior la iniciativa de la tarjeta monedero para superar el modelo tradicional de entrega de alimentación en especie. Con la tarjeta monedero, el usuario compra según sus necesidades y preserva mejor la dignidad de las personas y favorece la autonomía. La entrega de alimento en especie no es la única ni la mejor manera de atender esta necesidad básica. El uso de tarjetas monederos es más respetuoso desde el punto de vista de la dignidad de las personas y no las marca con la estigma de la pobreza. Queremos generar o aumentar o al menos proteger la dignidad de las personas, también su intimidad y favorecer su autonomía. Esto se está haciendo se ha hecho gracias a las transferencias bancarias que realizamos directamente a las familias y a la utilización de tarjetas monedero. Y no se trata solamente de poner una tarjeta en sus manos, sino de educarlos en un consumo racional, en un consumo que responda a condiciones de salud. El ingreso mínimo vital es una renta básica aprobada por el Gobierno central y dirigido a los hogares en una situación de pobreza severa, que cifran en un 20% en España. En algunas comunidades como Cantabria es incompatible con otras ayudas como la renta social básica. Cáritas también queremos ejercer una llamada de atención al Gobierno de Cantabria, ¿no? Es una oportunidad también para el Gobierno de Cantabria para poder implementar medidas que nos sitúen en una mejor posición social respecto al resto del territorio nacional, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no sirva el ingreso mínimo vital para ahorrarnos una renta social básica que ya veníamos dando a las familias y que puede servir como complemento para normalizar muchas situaciones que un ingreso mínimo vital como tal o una renta social básica como tal solo no normalizaba. Durante lo peor de la crisis sanitaria, Cáritas cerró talleres, oficinas, parroquias y los voluntarios se confinaron debido a que son por lo general población de riesgo debido a su edad. Con esta realidad, Cáritas se ha adaptado y se han realizado 4.000 intervenciones telefónicas a más de 200 personas. El acompañamiento especializado es la atención que ejercemos o desarrollamos sobre perfiles muy concretos, ¿no? Sobre mujeres en contexto de prostitución o en una situación de vulnerabilidad muy grave, en personas sin hogar, en personas a los que jóvenes y niños que se veían apoyados por nuestra acción en época normal y que actualmente hemos tenido que seguir acompañando con todas las dificultades que eso implica. Ha habido una iniciativa también de Cáritas en estos momentos de confinamiento que ha sido llamar por teléfono a personas mayores que bien vivían solos o estaban en residencias para que viesen que había alguien que se ocupaba de ellos y que quería estar cercano a ellos y animarles en una situación que a veces, pues dada sus dificultades mentales, no alcanzaban a comprender. Porque yo, si he estado saliendo a la calle todos los días, ahora resulta que de la noche a la mañana no me dejan salir. Pues un poco ese acompañamiento también lo ha hecho Cáritas.
Cáritas lleva a cabo proyectos como talleres, Hogar Belén para enfermos crónicos, Mujer Anjana y Coopera, entre muchos otros. Tiene el taller Coopera para la recuperación y la venta de ropa usada, que se trata muy delicadamente y se desinfecta y luego se vende a un precio muy acomodado a las posibilidades de la gente que tiene dificultades, pero pueden escoger su propia ropa y comprarla como las compra cualquiera, solo que a unos precios más acomodados a sus posibilidades. Estoy hablando de cosas que no son reparto de alimentos. Cáritas agradece a voluntarios, donantes, socios, instituciones y empresas que han colaborado, pero también insiste en la necesidad de colaboración entre instituciones y las donaciones de los cántabros ante esta nueva realidad que nos sobreviene. Y agradecer a Cáritas Diocesana en todos sus miembros, desde la Junta Directiva, los profesionales que trabajan aquí, los voluntarios, los donantes, tantas empresas también que son cercanas a la realidad de Cáritas y apoyan. A todos nuestro agradecimiento y nuestra disposición a colaborar. Necesitamos ayuda. Necesitamos más socios, más donantes y nuestras campañas siguen abiertas. Por eso en esta Semana de la Caridad pedimos un gesto a cada persona. Tenemos muy claro que somos muchas veces la última barrera, antes de la exclusión social, pero sabemos que la salida de la crisis será social y comunitaria. La colaboración es la gran lección.